Como otra cosa que hace naturalmente un niño, y esto sí es interesante, uno cree que los padres son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos, ¿verdad? Es al revés. ¿Por qué? Porque el adulto es adulto, complejo, con todo lo que somos como adultos. El niño es puro amor. Entonces el niño es capaz de hasta morirse, miren lo grave que voy a decir, si cree que con eso puede salvar al padre o a la madre. El alma se manifiesta biológicamente. Por eso hablamos mucho más de lo que creemos con toda la cantidad de microgestos. ¿Nos enteremos o no? Una persona que atraviesa un trauma o situaciones difíciles tiene en sí la respuesta para ayudar a otras. Las constelaciones sirven para resolver situaciones cotidianas, para resolver situaciones reiterativas, y yo diría sobre todo para cualquier situación cotidiana que a uno lo tenga cansado, que ya diga basta. Cuando uno siente mucha culpa es porque uno se está evitando una responsabilidad. Truco. Cada vez que me siento culpable de algo, me puedo empezar a preguntar ¿de qué no me estoy responsabilizando? Bueno, yo creo que fue tu alma directamente, ¿no? Ahí va. Que como has dicho antes, ¿no? Que te Total. arrincona y tal, entonces a veces tu alma pues dice, necesitas esto y vas a pasar por ello. Total. Y entonces llega un momento que tú no entiendes, supongo, Yo a pero que te partir- dejas guiar. Yo a partir de ahí es que digo que los viajes solos, todos los hagan, porque son los del alma. Es que es eso. Dios. Es que Vamos a es empezar, eso. tengo muchas ganas de este podcast. Vale, va. Vamos. ¿Sí? Sí. Vamos allá. De palmadita. Muy buenas, familia. Bienvenidos de nuevo a Desnúdate, este podcast espectacular que hacemos mi amigo Alex y yo. Buenas, Alex. ¿Qué Buenas, tal? ¿Cómo amigos. estás? Todo bien, amigo Pichu. Muchas ganas, de Muchísimas este ganas, podcast hoy. porque me encanta Evangelina y creo que nos va a sorprender mucho. Bueno, ya hemos empezado la charla antes de cámaras y ya tenemos la piel de gallina todos. Muy buenas, Evangelina. Gracias por estar aquí. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por traerme aquí hoy. Un placer estar aquí. Para nosotros también lo es, de verdad. Bueno, Tú, vamos a empieza empezar. tú. Sí, sí. Vale. Muy bien, Evangelina. Me gustaría que nos contaras, para empezar, a qué te dedicas exactamente. ¿A qué me dedico? A ayudar a las personas a que si están trabadas, frenadas, repetidas, dormidas, desconectadas, a empezar a ver por dónde, a empezar a dar los primeros pasos, a empezar a ver qué está pasando para empezar a conectarse de vuelta. Básicamente es eso, los acompaño en el proceso que yo hice para mí misma a cuando uno ya lo pasó, ya puede ayudar a otro y decir, acá está pasando esto, ¿no? Entonces empezar y probar, porque a veces lo que a uno le sirvió, al otro no. Entonces empezar a buscar y estar, sobre todo esto que hicimos recién, conectarnos y escuchar al otro. Y de ahí, en lo que te puede ayudar. Lo importante que es escuchar, ¿no, Evangelina? Y todo lo que nos lleva a aprender a escuchar. Porque estamos tan en el ruido permanente mental que hasta si nos quedamos en silencio nos ponemos incómodos. Y eso es lo que más conecta. Por ejemplo, esto, mirarnos a los ojos, empezar a estar tranquilos. Vivir el momento y disfrutar del presente, ¿verdad? Estar presentes, estar aquí y ahora. Ustedes saben, cada uno, porque se les nota en la mirada, todo lo que conlleva empezar a hacerlo. Y una vez que uno lo pilla, lo empieza a disfrutar. Es esto que se nos dibuja, ¿no? Es esto que decir, ¡ay, qué lindo! Somos más. Sí, es verdad. ¡Somos más! Sí, porque luego el universo te va trayendo a estas personas para que sigas creciendo, ¿verdad? Y total. Es como que el universo te las va poniendo y lo vas disfrutando muchísimo. Haces constelaciones familiares. Metámonos un poquito en global para ponerle nombre a las cosas a las que te dedicas. A las herramientas que utilizo. Sí. Porque en realidad, insisto, lo que más me dedico es eso, ayudar. Entonces, herramientas que utilizo básicamente son constelaciones familiares, que son constelaciones del alma. Entonces, no solo son familiares, porque depende de qué etapa. Para mí toda herramienta tiene que evolucionar y tiene que estar viva. Justamente por eso he elegido 3 herramientas básicas que para mí siempre están vivas, siempre conectan con la vida y modifican. Entonces para mí son las constelaciones, y eso es lo que me provoca.
Estas constelaciones justamente tienen una conexión muy fuerte con la vida y permanentemente vamos como encendiendo, diría, esta chispa, esta picardía, esta vitalidad y redirigiéndola hacia el hoy. Porque muchas veces no nos enteramos que está, como toda nuestra energía, está en sostener lo anterior, está en sostener lo viejo, está a veces en sostener una fidelidad con un ancestro, por ejemplo, y ni nos enteramos. Estamos acostumbrados a estar con energía baja. Entonces, ni sabemos que algo está pasando y que pueda hacer algo por ello. Entonces, esa es una, las constelaciones, y que son muy corporales. La otra sería el masaje metamórfico. Para mí el masaje metamórfico ayuda muchísimo cuando uno viene que no puede parar la mente y a enraizar. Es un masaje que se hace en los pies y lo que provoca es eso, traértela aquí ahora. Y la otra herramienta que utilizo es el movimiento consciente, la danza viva. Y el nombre de danza viva tiene que ver con eso, con volver a recuperar la vitalidad. Esto que tenía que ver de bailar de todos los pueblos, ¿no? De expresarse grupalmente, de trascender todo lo sucedido, de celebrar. Esto es hacerlo pasándosela bien. Entonces recuperar esto que decía hoy Alex, esto de lo lúdico, volver a pasárselo bien. Para mí es fundamental. Qué interesante. Sí. Bueno, a mí me surgen millones de preguntas, pero bueno, vamos a esta que nos has puesto tú. ¿A qué te dedicas y cómo llegaste a descubrir tu vocación como terapeuta? Muy interesante. Yo siempre Eva exploradora. Y me gusta, y en esto es, yo necesito pasarlo por el cuerpo. Entonces, todo lo que he hecho, y siempre me han gustado, digamos, todo lo que sea, me parece que el ser humano es maravilloso, que somos realmente algo que nos queda un montón por descubrir. Y entonces es cómo hacer ese camino. Entonces yo vine de la ciencia, de la educación física, soy profesor de educación física, entonces vine desde lo corporal, pero siempre me gustó esta otra parte. Por ejemplo, yo fui menos deportiva, si bien tuve mis etapas, más expresiva. Entonces siempre me gustó el baile, siempre me pareció que el baile movía otra cosa, despertaba otra cosa. Entonces fui empezando a combinar, entonces empecé desde lo más clásico o lo más lineal, digamos, y empecé a profundizar. Entonces fui haciendo como un enlace entre lo que era psicológico, el cuerpo, y siempre fui como entrelazando porque hasta era una necesidad para mí. Yo soy Aries, entonces esto de la cabeza. Aries somos muy mentales, entonces yo necesitaba bajarlo al cuerpo. Entonces para mí bailar lograba desenchufar mi cabeza, lograba ponerme en el momento presente, me traía la sonrisa de vuelta, me traía lo lúdico, me traía el disfrutar con otros. Entonces empecé a bailar. Entonces empecé con todo lo que era el movimiento consciente y empecé a desandar la educación física. Porque ahí me di cuenta de una cosa muy importante que también tiene que ver con esto de la historia de cada uno, ¿no? Yo estaba escindida de mi cuerpo. ¿Estabas qué, perdón? Escindida. Entonces uno puede vivir toda su vida, pero no estar habitando el cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Profundízame eso, por favor. Eso. Bueno, y te lo voy a contar con Sí. mi caso concreto. Perfecto. Yo tuve en el parto, tuve doble vuelta de cordón, cuando yo nacía, tuve doble vuelta de cordón. Entonces, en el momento que mi mamá pujaba, yo me ahorcaba. Entonces, yo empecé a, con toda mi fuerza, imagínate la fuerza de un bebé, a hacer fuerza en contra del pujo de mi mamá para poder vivir, porque me ahogaba. Y lo digo así con todo detalle porque miren todo lo que eso conlleva, como uno vino. ¿Se entiende? Entonces, cómo eso a uno lo marca. Ya viniste luchando. Ahí va. Y no solo eso, sino que también viene con esto de como, ¿para dónde es? ¿Es para abajo o para arriba? Es para, ¿no? Y entonces yo he ido buscando eso todo el tiempo, ¿sí? Y digo, y esto me ha llevado a enraizarme por un lado y también a buscar otras cosas que son más sutiles, ¿no? Entonces, ha sido mi búsqueda de toda la vida. Entonces, cuando me pasó esto, yo realmente, literalmente, exhausta. O sea, imagínense la fuerza de un bebé para ir en contra del pujo de la madre. ¿Está? Claro. Mi mamá ni enterada. Entonces, cuando dicen cesárea, mi mamá se rinde, deja de pujar, todo algo pasa, y yo me resbalo. Y sales. Cuando lo soltó. Ajá.
Soltar, ¿eh? Y Lo miren, importante que y, es. no se, y ni siquiera porque en aquel momento ni se conocía de hacer la maniobra, por ejemplo, que se hace ahora para desenredar todas las cosas que uno después con las ecografías vieron y se pudieron hacer, ¿no? Ujú. Pero más allá de eso, yo me podría quedar en, uy, qué duro lo que viví. Y en realidad yo tengo claro que eso fue lo que me dio la impronta. Y digo impronta como impresión en la piel, en la psiqui, en todo lo que eso conlleva para venir a hacer lo que venía a hacer. Para venir a no quedarme frenada, para venir a no quedarme con todo ese impulso sin mostrar. Ujú. ¿Tá? Porque eso, uno viene a nacer. Entonces, hasta es más, logré hacer una experiencia, porque en todas estas experiencias que uno va haciendo, logré hacer una experiencia que lo logré vivir. Yo no les puedo describir, porque se los voy a mostrar con los ojos, cuando yo sentí la alegría de que iban a nacer el momento antes de que empezara a pasar todo esto. Yo estaba... ¿Por dónde empezamos? No, pero era una cosa así. Yo digo, nunca en mi vida, qué hermoso esas técnicas y que uno tiene que soltar mucho. Y soltar mucho sobre todo las contracciones musculares y los frenos corporales. No es una idea para poder llegar a vivenciar eso que fue. Entonces, porque la memoria está en el cuerpo. Justamente como yo digo, por eso hablé de impronta, de imprimir. Porque todo eso sella, a uno lo sella. Entonces yo, cuando logré vivir, luego de mucho desandar para llegar hasta ahí, cuando logré vivir ese momento dije, esto es la vida. Entonces de ahí ya empezó un contrapunto diferente, ya empezó el contrapunto. Ya no era este luchar, yo antes me describía siempre, miren qué loco, yo describía como si uno tuviera tiradores Ujú. y que a mí alguien me tiraba de acá atrás. Me jalaba de acá atrás y yo quería avanzar y no podía. Y yo usaba toda mi fuerza, y tengo fuerza, ¿eh? Y yo usaba toda mi fuerza y no podía. Y siempre me tenía esa. Y miren dónde está, ¿no? Y este era el momento donde yo, si uno piensa con un bebé, donde yo hacía toda la fuerza para evitar el pujo porque me ahorcaba. Qué bueno. Entonces, digo, cuando uno empieza a desandar, realmente puede encontrar toda otra información. Y no solo otra información, otro parámetro de referencia. O sea, podemos decir que tú, Angelina, siempre has tenido muy claro, desde que ya tienes conciencia, ya sabías a lo que venías, lo que querías, tenías ese lado espiritual. Lo he ido desarrollando. Sí te puedo decir, por ejemplo, yo desde que tenía 7 años, yo decía que iba a ser profesor de educación física. Entonces tenía esta necesidad. Por eso digo estas cosas que uno va haciendo sin saber, pero que en realidad va siendo guiado hasta por sus contracciones, por sus tensiones. Va yendo y va cada vez. Y eso es una cosa muy bonita, que a mí me gusta mucho del yoga. Lo que yo hago, lo del movimiento, tiene que ver con el yoga, pero no con el yoga como hatha yoga o como posición estática, sino dinámico, y lo usamos para ir a bucear adentro. ¿Sí? Y uso todos los niveles del yoga, por cada chakra. Entonces, pero se va usando dinámicamente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo tengo otra idea, hoy ya tengo todo otro punto de referencia. En su momento, yo tenía tensión y yo necesitaba descargarla. ¿Qué necesitaba hacer? Actividad física. Entonces yo fui profesor de educación física. Entonces mientras yo la gastara esa energía, porque a la vez tenía mucha, pero a la vez concentrada y no la podía expandir. En esto que yo decía de que estaba defendiendo, ¿no? Como Agarrada. aguantando. Aguantando. Lo más literal es cuando uno se aguanta, como cuando uno está enojado y se aguanta, ¿sí? Entonces decir, qué loco, porque a partir de ahí uno empieza un camino, por eso uno lo va guiando hasta las tensiones y no se entera hasta que después uno ve lo que estaba haciendo. Pero entonces yo siempre tuve, sí puedo decir eso de ver más allá. O sea, siempre me gustó como no quedarme o probar, como hasta animarme a cosas, ¿sí? Entonces eso fue como desafíos, por eso digo, me reconozco como Eva exploradora, esto de explorar otros horizontes. Y después cuando empecé con esto del movimiento, fue muy loco porque se me aparecieron las dos herramientas en el mismo momento. Muy loco, 2001. Me pasó antes, 1999, yo corto una relación de pareja con una persona que para mí era súper importante, ¿sí? Que yo digo un casi me caso. Sí, pues fue casi me caso. Y el año, cuidado, ¿eh? 99, 1999. sí, 39. me caso, casi me caso, no me caso. Cuando corto, se me acabó el mundo. Yo nunca me había pasado eso. Yo en mi vida tenía relaciones, era intensa, pero cuando se acababan, se acababan. Pasaba lo que había que pasar y se acabó.
Pero esa me quedó algo como... Marcado. Y me quedó marcado, en esto decimos las improntas, de imprimir, ¿no? Para alguien yo no había sido suficiente. Y me fue, wow, me fue fuertísima. ¿Qué me pasó? Yo había planeado durante 3 años irme a Machu Picchu. Se fueron hasta 2 íntimas amigas mías que no se conocían, una del IPEF y otra del colegio. Yo no, por H o por B no podía ir. Ese, yo estaba que no sabía para dónde, me había perdido la brújula. Entro a internet y me dice, viaje a Machu Picchu. Lo saqué sin preguntar en el trabajo. Yo fui y dije, tengo tarjeta, paga, tú. Lo saqué. Salía de acá 20 días. Machu Picchu, 15 días. Allá fui. Ahí empezó la cosa. Entonces yo ahí me fui a Machu Picchu. Fue mi primer viaje solo. Yo creo que los viajes, recomiendo que todo el mundo lo haga. Para mí siempre los viajes han modificado. Mi haber ido como estudiante de intercambio a Sudáfrica fue un antes y un después. Porque es África. Porque es donde se... África, ¿no? Es el ritmo. Entonces a mí me activó algo muy bonito. Me sacó y me amplió mis puntos de referencia. Porque Te abre la mente, sí. no solo eso, sino que, por ejemplo, pasar de ser la menor a ser la mayor. Cosas que uno dice simples, pero que a uno, fluc, le cambian todo el juego. Por Hablar supuesto. otro idioma, cambia todo el Y juego. valorar lo que tienes aquí también. Y sobre todo también darse cuenta que no era la única forma. Yo pues digo, ahí empecé a ver otra cosa, porque yo hasta ahí la vida es de una forma. Y las cosas se hacen así o asá, ¿no? Cuando me fui dije, no, no es como lo contaron. Esto era allá, Córdoba, Argentina, pero acá se hacen de otra manera. Entonces empecé con esto y ahí me abrió, esto por eso digo que es importante cuando uno puede empezar a no una sola forma, entre el blanco y el negro hay. Y Muchísimos no colores. solo todos los grises, todos los colores. Ujú. Entonces, justamente cuando uno logra eso, como logra descentralizar de lo que creía de una sola forma y de un solo foco, todo cambia. Entonces ahí me fui a Machu Picchu y ahí tuve la oportunidad de conocer un gran maestro para mí. Casi no conozco Machu Picchu, ¿cómo será? Porque empecé con los trabajos, casi no hice todo un proceso personal y casi no llego a Machu Picchu como tal, ¿no? Hasta que me tomé un tren y fui un día y volví, solamente para cumplir, como quien dice, de ir Con a tu Machu objetivo, Picchu. sí. Claro. Y ahí empezó el desarme. Yo llegué, me habían dado nada más que un nombre y una casilla de correo. Y yo iba sola. Bien. Me fui, dejé un papelito, Evangelina, nombre, dirección, teléfono, ¿dónde estaba? Allá fui. A los, no sé, a todo esto era la noche, no pasaba nada. Día siguiente, nada. Digo, bueno, yo me voy a Machu Picchu. Agarro, pongo toda mi mochila, máquina de fotos, documentos, pasaporte, la plata, todo lo que tenía, todo arriba de la cama, para empezar a decir que llevaba y que no, para dejar, ¿no? Por el camino del link. Me tocan la puerta y me dicen, señor, la buscan. Miro así y me mira y me dice, Evangelina, Oscar, sí, vení, acompáñame. Empezamos a caminar, yo dejé todo tal cual como estaba. Eso debe haber sido 11 de la mañana, más o menos. Listo, me fui. Nos fuimos. Ese día, yo, en menos de una hora, me miró y yo no pude parar de llorar. Me mira así y me dice, ¿qué te pasó? Y yo hice así. ¡Guau! Pero no había llorado en mi vida así. No había llorado en mi vida así. Era una canilla de agua. Un grifo abierto. Y ahí me quedé. Lo único que hice fue apoyar la cabeza así y él me hacía así. Yo creo que se quedó aproximadamente 3 o 4 horas y yo no paraba de llorar. No me había pasado nunca algo así. ¿Está? Eso lo tenías Entonces, acumulado, ¿no? y de ahí, y digo también cuando uno suelta, porque esto es cuando uno necesita el cambio tiene que soltar. Y abrirse, lleve lo que lleve. Ni qué hablar cuando uno tiene... Yo estoy eternamente agradecida a Oscar, porque yo digo, en mi vida había recibido una persona que no me conocía, tuvo 3 horas sin decir una palabra sola haciendo en la cabeza. Una persona que no me conocía, que a mí me sacaba todos los esquemas. ¿Sí? Hicimos eso, bla, bla. Me dice, bueno, te acompaño al hotel. Me acompañó al hotel, yo creo que llegué 2:30 de la noche. Estaba todo exactamente en la cama como yo lo había dejado. Es más, me acosté en otra cama.
Y al día siguiente dije, veo por dónde. Pero a partir de ahí empezó otra historia. Entonces digo, realmente cuando uno es ese, yo creo que el mayor crecimiento, yo no sé si a usted le ha pasado cuando comenzaron esto, pero es soltar. Ujú. Y cuando la vida, porque la vida te va llevando, y te va llevando, y te va como arrinconando, y no evitar que te arrincone. Porque también esa es otra. Cuando uno se va como escapando, y se va como acomodando y aguantando, no sucede. En cambio, cuando uno deja que la vida lo arrincone, ¿no? Y que lo lleve a ese extremo, y cuando algo sucede, ahí cambia. Entonces, a partir de ahí, fue otra cosa, de hacerme ejercicios de números y de darme vuelta para sacarme de la cabeza y para poder, y de ahí me empecé a hacer pintura. Empecé, me dijo, podemos hacer un proceso, y dice, yo no tenía que estar acá disponible. Me dice, estoy disponible porque me golpeé un dedo y no puedo caminar, no puedo andar. Entonces, lo que te puedo proponer es hacemos un trabajo puntual toda esta semana porque yo estoy disponible, no puedo ir a ningún lado, y de ahí vemos, ok. Así que me encerró literalmente en una habitación, me dijo, de acá no sales. Él se fue a la otra, me dejó en la habitación, me puso pinturas témperas, comunes y corrientes, de cole, Ujú. hojas, y me dijo, pinta. Pintar con los dedos, con pincel, con lo que se te ocurra, pintar, 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 hacerlo. Yo soy pura acción. Como dije, soy Eva Aventurera, no les puedo explicar. ¿Ustedes saben lo que es un gato enjaulado? Bueno, eso era yo, teniéndome que no poder salir. Estaba todo el Cusco afuera y yo encerrada en una habitación de hotel dibujando. Hoy entiendo todo lo que uno hizo, ¿no? Y realmente, qué bueno que me animé. Qué bueno que dije sí, qué bueno que no puse condiciones, qué bueno que dije. Y mira que ahora, Bueno, yo creo que fue tu alma directamente, ¿no? ahí va, No Que como necesito. has dicho antes, ¿no? Que te Total. arrincona y tal. Entonces a veces tu alma pues dice, necesitas esto y vas a pasar por ello. Ujú. total. Y entonces llega un momento que tú no entiendes, supongo, Yo a pero que te partir, dejas guiar. yo a partir de ahí es que digo que los viajes solos, todos los hagan, porque son los del alma. Cierto. Son los viajes del alma, son donde uno más aprende, donde uno más se abre, donde uno se desconoce y donde uno se conoce, porque es donde uno empieza a hacer cosas que nunca hubiera imaginado y al mismo tiempo otras deja de hacerlas. Y que uno dice, ah, no podía vivir sin esto. Mentira, Bueno, porque empiezan cambios en tu interior que luego se suponen cambios en el exterior. tal cual. Y hay cosas que ni te esperabas de uno mismo, no te lo esperas de muchas Yo cosas. hice, en ese viaje hice 10 días intensivo, como después les digo, después ahí cerré, pues yo iba 2 semanas, 10 días con Oscar, y de ahí los 2 últimos días me fui a Machu Picchu y volví y me volví a mi casa. Yo creo que estuve fácilmente, fue tanto la información, el cambio, el descoloque, la desestructura, que yo creo que fácilmente estuve 1 o 2 años procesando lo que había vivido en una semana o 10 días. Porque realmente no puse condiciones. Entonces después en el cotidiano había que empezar a ver cómo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Una vez que ya se abrió, ¿cómo hacer con eso? Claro, tienes Claro. información y ahora hay que ponerla... Muy loco, porque ahí me llega lo del movimiento consciente. 2000 me llega el movimiento consciente. Y cuando me llega el movimiento consciente, digo sí. Tan es así que dejé de dar clases de educación física porque no podía repetir más. Yo no podía hacer más lateralidad, 2 para allá. No podía más. No podía más, mi alma me decía, no. Entonces dejé de dar clase, empecé a hacer otro tipo de cosas, daba natación, hacía otras cosas que me gustaban. Natación, el agua me ha gustado con todos los niveles, hecho de bebé hasta gente mayor y gente que tenía pánico al agua. El agua para mí es un medio maravilloso, creo que a mí me modifica. Y entonces a partir de allí tomé lo de movimiento consciente y empecé a desandar. Por eso esto que les decía, de que yo veía mi cuerpo como un objeto. Es muy loco lo que estoy diciendo, pero es como si fuera un traje que uno se puede poner y sacar. Hay algo ahí que nos desdoblamos tanto de lo mental, y a mí me había pasado que, ¿qué? Con la doble vuelta de cordón, toda mi energía había quedado estancada acá y acá, como desconectada, cortada en dos. Por eso esto que digo, que uno se puede vivir, pero entonces como uno no sabe qué hacer, es como si uno caminara con el cuerpo al lado. Ujú. ¿Sí?
Entonces me llevó un proceso, con todo este proceso, por eso justo llegó el movimiento consciente, de desarmar, de disfrutar, de volverme a conectar con el cuerpo, de bailar siempre me había gustado, toda mi vida me gustó bailar. Entonces a partir del baile, lo que uno puede hacer con el baile. Con el baile, por eso digo, yo entiendo lo que es cuando un pueblo bailaba, porque en realidad uno puede trascender tantas cosas con el baile. Yo me río, pero vos que lo conoces a Gustavo, hoy hasta cuando nos pasa algunas cosas y ponemos música así. Uno resuelve sin palabras, mucho más que a veces con la palabra enreda tanto, tanto. Vamos a ir profundizando sobre estos temas para que nos expliques mejor lo de las constelaciones, el movimiento consciente. Cuéntanos qué es para ti el bienestar, Evangelina. ¿Cómo lo describirías? Bueno, algo ya hemos ido diciendo, ¿no? Esto de estar despierto, estar vivo y sobre todo no asociar el bienestar con todo está bien y color de rosas. No, no, no. El bienestar también es El pasar lo que sufrimiento. hay que pasar Claro. y dejarse atravesar totalmente. El dolor, la tristeza, la ira, son emociones primarias y profundísimas que hemos negado durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para reconectarnos si no podemos expresarlas? Y para mí es fundamental el tema de conectarse de vuelta con el cuerpo, con lo corporal y como les contaba, ¿no? Para mí ha sido realmente de vida. Porque, y digo, muy loco, pero hoy soy otra persona. Wow. Qué interesante. Pichu. Y, a ver, me he perdido, perdón. Si siento que no estoy bien, que algo no está funcionando en mi vida, ¿cuál es, según tú, el mejor lugar para empezar a sanar? Ya cuando uno se enteró que algo no está bien, ya empezó. Porque si no es como, y uno lo Si no escucha, fluye, ¿no? no, uno escucha el ruido y no le hace caso. Si no fluye es que algo ahí no está... Entonces, hasta cuando uno la empieza a escuchar y dice, ¿qué es esto? Ahí ya algo me está diciendo. Y ya puedo empezar a hacer algo. Entonces, ya de ahí busco ayuda. Para abrir. Porque normalmente también creo en eso. Creo que hay momentos que uno no puede abrirse solo. Hasta yo como terapeuta, cuando yo necesito abrir, busco un otro. Porque hay en un punto que uno tiene puntos ciegos. Entonces, realmente necesito de un otro. Si no, no, como estoy ensimismado con eso, no lo puedo despegar. No puedo hacer esto para que se empiece a... ¿Sí? Y volvemos a esto de... vos me decías el bienestar. Mira, ¿conocen el cuento ese del elefante encadenado? Porque es una imagen que me suena tanto. Porque a mí, cuando yo leí ese cuento, realmente me trajo, y me trajo mucho de mí. Esto de que cuando uno ve un elefante gigante en un circo, como lo veíamos todos, a ustedes no han tenido la suerte, pero yo los he visto. Yo lo he visto. Elefante enorme, atado con una estaca de madera, que va a decir, no hay forma que lo retenga. ¿Sí? Y vos lo ves ahí mansito, tranquilo. Pero seguro que cuando fue un elefantito, tiró, y no hubo forma. Hay algo de eso. Yo creo que el bienestar es cuando uno se da cuenta que tiene que volver a tirar. Cuando uno empieza, ahí empieza a ver de qué se trata. Si no está como el elefante, está. Y ahí hay otro contrapunto. ¿Estar o ser? Esto es lo que uno es. Estar, ¿qué sería? Estar con el piloto automático y Ajá. ser es ser consciente de que estás. Ahí va, y estar presente. Cuando uno está presente es porque soy. Cuando uno ya empezó a hacer todo un camino, empieza a estar presente y tiene presencia. Para estar presente, tengo que estar en el cuerpo. Pero no solo estar en el cuerpo, habitar el cuerpo. Pero para eso hay que darse cuenta que uno no está en el cuerpo. Yo insisto, estuve tantos años sin mi cuerpo y convencida, porque encima era el profesor de educación física, ¿quién hubiera dicho que yo no tenía el cuerpo desconectado? Nadie, ni yo me lo imaginaba. ¿Sí? Cuando empecé a querer expresar y no podía, ahí fue cuando dije, porque cuando uno repite, es fácil. Mientras uno repite y es mecánico, sale todo. Y si no, se entrena, se lo aprende, ¿se entiende? Se va practicando. En cambio, cuando uno habla de expresar y cuando uno habla... Yo esto también creo que es eje. Para mí, el bienestar tiene que ver con poder expresar quién soy. Y para eso
tengo que desandar, tengo que soltar, tengo que aprender, tengo que desaprender, tengo que descubrirme, desidentificarme de quien creía que era, porque muchas veces yo era la fuerte. Entonces, llegar a poder, porque uno tiene que ir como al extremo, tiene que como poder ir al otro que uno nunca fue. Si uno siempre fue el fuerte, No tiene puede que ser poder... no puede ser vulnerable. Porque aparte, insisto, se pierde, se queda en una sola punta, en esto que decíamos de cómo genera una dinámica, cómo genera un movimiento interno. Si yo estoy solo acá, queda acá y está estático. ¿Cómo genero que esto empiece de vuelta? Entonces, de a poquito, tengo que empezar como a animarme. Y empezar a, sobre todo, animarme para adentro, que en el para adentro no hay reglas. Y nos han educado tanto a que tengo que ser bueno. ¿Bueno para quién? ¿Y según quién y en qué momento? O sea, esto de... Por eso traigo lo del elefante, porque tiene que ver con esto de cuando el elefante ya está. Pero Pero no solo... es. Exactamente. ¿Sí? En cambio, si miras la diferencia de un caballo cuando lo domamos, sigue teniendo personalidad. Y además de eso, fíjense, ¿qué hace un caballo cuando uno le quita la montura después de andarlo? Se va, recoloca. eso no es lo que hacen los gatos. Sí, se lamen, se... Y se empieza a estirar, ¿no? Y empieza para acá, para allá. Eso es lo que hemos dejado de hacer. Entonces, eso es lo que hemos perdido. Entonces, empezar a recuperarlo, pero no es una cuestión de orden al cerebro. Tengo que empezar a hacer, porque esto es lo otro que hacemos. Si uno mira a la gente, empiecen a mirar a la gente caminando. Van a ver que camina con la cabeza. Así, por abajo. O ciego al objetivo, o no mirando a nada. Ujú. ¿Sí? Me río porque hasta en eso soy bastante... Gustavo es una cosa y yo soy otra. Gustavo va mirando todo alrededor y él puede demorar 40 minutos y se encuentra con todo el mundo. Yo por ahí cuando voy, que tengo que llegar a algún lado, no miro nada, no me cruzo con nadie. Yo no sé si me crucé, pero no lo vi. Estás enfocada y vas. ¿Se entiende? Entonces, empezar a ver cómo empezar a encontrar, porque el tema es este. No somos de una sola manera. Esto que yo descubrí en Sudáfrica cuando yo decía las cosas son de una sola forma. Yo tampoco soy de una sola manera. Es más, si estoy vivo, imposible, porque todo lo que está vivo cambia. Por supuesto. No hay forma de que sea el mismo que ayer. Es una ilusión. Es un sostener una imagen. Pero cuando uno empieza a disfrutar en esto que decíamos, empieza a hacer un camino y se empieza a ver, empieza a encontrar otro gustito y hasta empieza a ser hermoso no conocerse. También debe influir... Ay, perdona, Picho. No, te iba a decir que eso es lo que hablamos tú y yo hace poco, ¿no? Que tú tienes un punto más de espiritualidad, más de ser, y yo soy más de mental. Y entonces como que yo estoy aprendiendo de él a ser de una manera y él un poco de mí. Y sí, hay un equilibrio que nos estamos montando entre los dos. Lo más lindo de eso es que es un equilibrio dinámico. No es donde yo soy tal y el otro es tal. Quizás después toque al revés. Nosotros nos reímos con Gustavo porque decimos, somos justo los signos opuestos complementarios, ¿no? Yo soy Aries y él es Libra. Entonces, hay cosas que ya nos hemos como dinamizado tanto que a veces yo hago de Libra y él hace de Aries. O sea, digo hasta eso, poder cambiar. Bueno, en ser camaleónico también. Ahí va, y no ¿no? cerrarte en banda. Bueno. Quería comentarte, Evangelina, hablar sobre los patrones de conducta, los autodestructivos que son. ¿Qué nos puedes comentar de ellos? O sea, realmente las constelaciones familiares, cuando las haces, puedes llegar a ver esos comportamientos, esos patrones que tenemos de conducta, si son del pasado, si son de nuestros ancestros, si son nuestros, de todo lo que hemos escuchado, hemos ido oyendo. ¿Qué nos podrías decir de esto? ¿Cómo podemos salir de ellos? Me encanta tu pregunta. Buena pregunta. Y me lleva a primero es, yo no lo veo. Yo estoy suficientemente suelta y entregada al campo para que se manifieste. El campo cuántico hablamos, ¿no? Exacto. Y el que lo va a ver, eres tú. Porque no importa que yo lo vea. Lo que importa es que tú lo puedas ver. Volví a esto de los puntos ciegos, ¿no? Yo lo que estoy es más entrenada a estar disponible,
a llegar a generar un espacio cuidado donde uno pueda sentirse respetado, cuidado, protegido, para animarse a abrir lo que necesita abrir, ¿sí? Pero en realidad el que necesita ver lo que no ve es la persona que viene con un patrón, ¿sí? ¿Vienen con miedo? Ah, O ya creo es que que vienen como, pues como yo empecé todo esto, ¿no? Que ya estás del sufrimiento tan hasta el gorro, digamos, que dices, mira, ¿sabes qué? Que voy y que sea lo que Dios quiera. ¿Notas que la gente venga con miedo o que venga con unas expectativas muy elevadas? creo que a veces al revés. Creo que por ahí puede venir, lo que se genera es anterior, es previo. Va a pasar por ahí que, por ejemplo, me piden una sesión y no vengan. Me llamen y me digan, no, no voy. Ahí se va a ver el miedo, hasta que cuando me dicen voy y cuando vienen, ya dieron el paso. Es como, Ya son vienen pequeños, preparados Claro. entonces. algo soltó y no solo eso, sino que se hizo responsable de que algo tiene que hacer. Y eso es otra cosa muy importante de a quien yo ayudo. ¿Cómo ayudo? Es a que cada uno se haga responsable de sí. O sea, yo no tengo la solución, La tienes tú la mismo. tienes tú. ¿Tá? Yo lo que hago es generarte el entorno y mostrarte una herramienta para que la puedas ver. Para que te escuches Y y... para que de ahí puedas tomar decisiones. Y en esto puntual de las constelaciones sí creo que es importante destacar esto. Desde antes del nacimiento, como habrán visto después todo lo que les conté, ¿sí? Desde la concepción hasta los 5 años, es donde uno monta su psiquismo, lo estructura, le da forma, es como si uno dijera, le doy la impronta, ¿no? En esto que decir, no es lo mismo esta taza con este color, a estos lentes, a estas gafas, que, ¿cómo le doy forma a eso? Pero obviamente tengo pocas herramientas, porque soy niño, soy pequeño, soy dependiente, ¿sí? Y además de eso, el entorno también me va limitando. Entonces, esa personalidad, me gusta más que llamarle ego, ¿sí? Porque a veces el ego tiene otras connotaciones a nivel psicológico y demás que a veces tiene otros límites o juega con otros conceptos. A mí me gusta decirle personalidad. Uno se forja una personalidad y las decisiones más profundas, estas improntas que lo condicionan a uno, fueron desde la panza hasta los 5 años. Porque es donde uno está tan maleable, tan esponja, que absorbe todo y no tiene filtro. Entonces, para la gente que nos entienda, las constelaciones familiares o personales, al final es encontrar todas esas heridas, patrones o juicios que te han dado de los 0 a los 5 años, que luego eso te va a crear el ser que vas a ser. Me Lo pasaba que a más mí. iba a decir es que justamente uno tiene en automático un montón de cosas que no se entera. Que no te pertenecen. Ah, muchas de ellas no. Y muchas, algunas, no son tuyas. Algunas son de ancestros que uno escuchó y como nadie los escuchaba, los escucha porque los niños escuchan más de lo que uno cree. ¿Sí? Y justamente esto es uno de los ejes en lo sistémico y en las constelaciones. Es que todos tengan un lugar y todos sean incluidos. Entonces, todos los familiares que han sido excluidos por algún motivo, los niños a veces lo toman. Y los niños es como que se mimetizan. ¿Para qué? Para que parezca. Lo hacen naturalmente, ¿sí? Como otra cosa que hace naturalmente un niño, y esto sí es interesante, uno cree que los padres son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos, ¿verdad? Sí. Es al revés. Es al revés. ¿Por qué? Porque el adulto es adulto, complejo, con todo lo que somos como adultos. El niño es puro amor. Entonces el niño es capaz de hasta morirse, miren lo grave que voy a decir, si cree que con eso puede salvar al padre o a la madre. ¿Está? Pero no lo hace conscientemente. Es como es puro amor y tampoco lo va a resolver. Porque, por ejemplo, ¿no? Si el papá está enfermo, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Me enfermo yo, papá, voy yo en tu lugar. Esto que uno dice yo por ti, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No puede ocupar el lugar, es una fantasía del niño. Entonces tenemos dos enfermos en vez de uno. Claro. ¿Se entiende? Pero el niño no lo hace con intención. El padre tampoco ve que el niño se enferma para tratar de salvarlo. Entonces empieza a hacer todo lo que decimos nosotros en sistémica se desordena.
se empieza a desordenar. Entonces, en esto cuando vos me decías, Alex, de los patrones repetitivos, justamente por eso repetimos. Porque hay patrones que creemos que son nuestros, por eso decía esto que cuando uno se forma la personalidad, uno se forma la personalidad también en la familia en la que vive. Depende de cuántos hijos sean, cuánto tiempo tengan los padres, cómo se lleven los padres. Hay todo un montón de condiciones que generan eso. Pero ¿qué pasa? Después ya pasé a ser yo así. Entonces no reviso. Y quizás muchas de esas conductas fueron por un momento puntual, por una circunstancia puntual y cuando no podía. Por ejemplo, un ejemplo muy simple que después por supuesto que hay que buscar en cada persona, además. Cada vez que yo siento que la vida es demasiado, estoy en el niño. ¿Quién es el que no puede con la vida? Un niño. Pero yo Que les cuando, supera todo, como si les superara pero todo. cuando yo estoy de adulto, me desconcierta eso y me desgana. Porque siento que no puedo, pero no me doy cuenta que es porque estoy en el niño, porque hay un aspecto que tengo que ir a revisar de mí y tengo que ver qué hacer con eso y cómo sanarlo. Creo que no estoy pudiendo con mi presente. Y fue que no pude en un momento determinado. Por eso vuelvo a traer lo del elefante. Que qué importante que es darse cuenta que a medida que uno empieza, y justamente como un elefante, cuando me vuelvo a dar cuenta que tengo, también no va a ser suavecito. Cuando uno empieza con estos procesos, ustedes cuando les ha pasado, porque veo que los dos ya están haciendo un proceso por todo lo que voy sintiendo. Sí, una vez que rompes las cadenas, las rompes con todas las de la ley. Ahí va. Las Y frenas. también tiene consecuencias, y tiene consecuencias también para el entorno. Por supuesto. Y hasta uno empieza a ser consciente de que eso es así. Porque todo el entorno tuvo consecuencias para mí también, y bueno, ahora les toca a los otros también. Y no por eso significa que no me importa. Y no por eso significa que voy a hacer todo en contra de los otros. Pero hay un punto que tengo que poder, y en esto también es una idea que tenemos mal vista, ser egoístas. Pero no egoístas en el término de que no me interesen los demás. El tema es que yo me pongo en primer lugar, porque si yo me empiezo a reconocer humano, puedo ver a los otros como humanos. Pero al principio vieron que lleva toda una lucha. Uno tiene ese de que quiero ser bueno para los otros, quiero ser buena persona, quiero ser exitoso, quiero ser un buen profesional, quiero ser todos los quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que eso empiece a suceder, pero desde empezarme a reconocer humano? Que voy a tener errores, que me equivoqué, pero cuando me equivoqué también le puedo decir al otro, me equivoqué. Y eso afloja algo en mí, en el otro y en las relaciones que cambia todo. Sí. Soltar, saber perdonarse, todas estas cosas que son muy, muy importantes. Sí. Dale, amigo Picho. ¿Y cuál es el papel de nuestro cuerpo en nuestra salud mental, emocional, en nuestro entorno? Oh. Fundamental. Porque la experiencia la venimos a hacer acá, digamos, como esta, llámenle encarnación, con esta vida, como la venimos a hacer a través del cuerpo. Entonces, necesito mi cuerpo, y no solo eso, sino que todas las memorias están en el cuerpo. Como les conté recién, estas improntas. Hay una cosa bien interesante acá. ¿Memorias de cuerpo o de alma te refieres? Son dos diferentes. Vale. ¿Me encantó? Porque imagino que... Me encantó. Vale. Bien, y son dos elementos que a la vez se tienen que conjugar. Porque hasta si uno habla, si uno mira, digamos, con otros parámetros, como uno dice, cuando empieza a ampliar los parámetros, cuando uno empieza a hablar, uno habla de que la personalidad se termina de desarrollar a los 28 años. O sea, son 28 años que uno viene a cumplir con lo social, a aprender de lo social, a saber esto de el para afuera, ¿no? Esto que uno llama la máscara, esto que uno llama, ¿no? El para afuera. Pero después de ahí empieza todo un proceso de el alma. Por eso la crisis de los 30 Ahí va. y de los 40. Y si no es una crisis, algo pasa. Me divorcio, tengo un accidente, algo sucede, por esto digo que la vida nos arrincona para empezar a abrir. Entonces ahí también pasa lo del alma. Pero las memorias, justamente, empezamos a jugar ya, y miren todo lo que ya se empezó a conjugar. Cuerpo, alma y personalidad. Y ya tienen que empezar a hacer un diálogo. Y ya no estamos hablando de que somos uno solo, porque a veces creemos que somos uno solo y uno va para allá, el otro para allá y el otro para allá. Entonces, hasta que no empezamos a ver eso y empezamos a hacer un diálogo y empezamos a generar una
dinámica común, no empieza a suceder realmente este despertar o reconocerse lo maravilloso que es ser humano. Es complejo, pero tenemos tantas posibilidades y nos quedamos atadas a 2 o 3 y justamente nos identificamos con una o con otra. Lo que nos hizo fuertes para ser quien somos hasta los 28, después lo tenemos que empezar a soltar. Para poder ir al otro extremo que decíamos, para empezar a ver otras cosas y para empezar a descubrir todos los colores. Entonces, ahí es donde tengo que empezar a revisar hasta dónde soy yo cuando digo así soy. En vez de, en esto, mi maestra de movimiento, me acuerdo patente una charla que me quedó acá, así, porque sentí que me enclavaban algo acá. Y digo, wow, me mira así, yo hablaba y que eso, y me dice, sos Aries, ¿no? Bien. Dice, lo más importante para una ariano es el yo soy, no todo lo que sigue después. El sustantivo, no el adjetivo. No soy alto, bajo, bueno, malo, fuerte, es yo soy. Entonces ahí, cuando empezamos a hacer eso, empezamos a ver todo lo que se conjuga. Entonces, por eso digo, empezar a desprender todo lo que yo creía que era de una manera, que sí fue, pero no necesariamente es la única forma que tengo. Entonces, empecé a descubrir otros aspectos míos que ya no empezaron a ser 3, empezaron a bailar varios más en juego. Entonces empieza a ser hasta muy entretenido y muy divertido. Empieza a ser una experiencia totalmente diferente. Tú has hecho constelaciones familiares, Sí. ¿vale? Bueno, hicimos una en tu casa hace poco, Sí. tú y yo, que salió de cojones. Bien. Pero me gustaría que Evangelina, pues, que explicaras bien, pues, ahora yo llego a tu casa, a tu negocio, donde tú hagas la constelación, ¿cómo empieza? Bien. ¿Hay más gente? ¿No hay gente? ¿Se trata de energías? ¿Cómo se canaliza esa energía? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuéntanos un poco, Genial, por favor. gracias. Gracias por traerme a la tierra. Porque uno empieza a contar todas las experiencias y uno No, por no ahí te se va. preocupes. Pero digo, qué lindo que me traigas. Lo que se hace es un espacio cuidado. Entonces lo primero que vamos a hacer pueden ser individuales o pueden ser grupales. Cuando es individual, yo vengo a trabajar algo puntual que me está molestando, impidiendo mi presente. Porque también está bueno eso, despegar que las constelaciones son sí o sí de ancestros. Lo que yo vengo a trabajar es lo que me molesta hoy. Y puede o no estar ligado a un ancestro. Puede o no estar ligado a una conducta mía de cuando tenía 2 años. Puede estar ligado o no a un hecho puntual de que mi mamá tuvo un accidente y yo no la vi por 3 meses. Por tantas cosas. Entonces, pues digo, yo vengo a trabajar un caso puntual. Cuando yo hago grupal, a mí me parecen muy valiosas las grupales, yo trabajo en grupos reducidos. A mí no me gustan los grupos que sean más de 10 personas. Me parece que uno necesita de la intimidad para poder abrirse, ¿sí? Y una intimidad que no por eso es exponerse. Es esto de, justamente, quizás no le conozco el nombre a la persona que tengo al frente cuando voy a hacer un taller de constelaciones, pero lo más importante, porque a veces hasta es muy útil que no la conozca, porque quizás con una persona que conozco no me voy a abrir. Y te condiciona. Pero sí que tenga un espacio cuidado de no juicio y que una cosa que es un espacio sagrado para mí es que lo que sucede en una constelación no sale de la constelación, porque si no falto el respeto a las otras personas y me lo falto a mí. Bueno. Y además de eso es que todo lo que sucede en esa constelación es mucho más profundo que si trato de contarlo le quito fuerza. Pero ahí es donde quiero ir, esa profundidad, porque claro, a mí Pichu me ha contado que lo que sucede es que yo a lo mejor no lo conozco y estoy haciendo de su padre, ¿no? En la constelación. Y de repente yo tengo un comportamiento hacia él. El que tiene mi padre. El que tiene su padre con él. Tal cual. ¿Cómo pasa eso? Ahora vamos. Vale. Eso, yo contaba que son una o la otra para que supieran. Vale. Y ahora lo que se genera es un espacio. Nosotros le llamamos configuración a eso. Entonces, lo primero que hacemos es nosotros estamos muy entrenados a abrirnos al campo. Nosotros hablamos de los campos y hablamos de los campos morfogenéticos y los campos mórficos. Esto se habla desde la biología y demás, y hay muchos desde hablar del caso del mono 100, pero básicamente es esto. Todo yo soy un campo, toda mi familia es un campo, nosotros 3 acá somos otro campo,
cada vez van siendo campos más abarcativos, ¿sí? El campo de las constelaciones es un campo. ¿M? Entonces, justamente es conectarse con esos campos para que estén disponibles. Entonces, cuando uno como constelador, y en las nuevas en estas constelaciones más del alma, que llamó Bert, él decía justamente en esto, que yo ya no soy importante. Lo que es importante es que yo mantenga la alineación, el centramiento y el campo abierto. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿qué sucede? Uno configura, entonces, de acuerdo al tema que uno traiga, uno, dependiendo de lo que uno sienta en el campo, porque uno se empieza a abrir. Esto que ustedes dijeron recién, estas sincronías y estas cosas que uno empieza a sentir, que ahí se le da mucho lugar. Entonces, cuando le empezamos a dar lugar, empieza a tener presencia y empiezan a estar presentes esas energías. Entonces, esto es el campo. Cuando yo digo, vos, Alex, vas a ser, no vas a ser, sos Evangelina María Constable, y digo mi nombre completo, estoy autorizando al campo a que vos recibas la información. Y vas a hacer cosas, y son cosas simples. No es que vas a ser Evangelina, cambio yo, como en esto de las películas, ¿no? Cambio la mente y ahora yo soy el Alex y él es... No, no, no. Tiene que ver con esto. Justamente abrimos la información y yo necesito objetivarme. Porque necesito ver lo que no veo. Entonces necesito darle la información a otro para que otro me cuente. Me muestre. No me cuente, me muestre. Me venía otro ejemplo. Entonces, cuando yo digo esto, vos sos Evangelina María Constable y yo soy mi observadora, ¿sí? Empieza a cambiar toda la información y lo que vas a empezar a sentir es corporal. El alma se manifiesta biológicamente. Por eso hablamos mucho más de lo que creemos con toda la cantidad de microgestos. ¿Nos enteremos o no? ¿Está? Entonces, una manera hermosa de explicarte lo que te lo voy a hacer como muy simple, pero como para que uno pueda empezar a abrir algo, pero con esto que nos pasó, ¿no? Ya estamos los tres con piel de gallina de vuelta. Esto empieza a ser, es cuando uno se abre. Y cuando uno empieza a creer en la sincronía, y por eso para mí las constelaciones grupales también son tan importantes, porque empieza a devolver la confianza en los otros. ¿Está? Porque es lo que más quebrado tenemos en el hoy. Yo no confío en nadie. Entonces, con una constelación comprenderías todo lo que tu alma te quiere decir, digamos. Te sacaría Claro, tendrías barreras, que hacer las preguntas correctas, adecuadas. claro, ¿no? Bueno, Nada se hizo en un día, te Ya. diría, porque justamente, el tema es justamente eso. Ese, el de ya, el de la persona, esa es la personalidad, lo mental. ¿Está? El ya, el rápido, el efectivo, es de la personalidad. El alma tiene otro tiempo. Va con la calma. Y el cuerpo tiene otro. Por eso es tan importante esto de bailar y sincronizar los diferentes ritmos y frecuencias. Pero no diciéndole, ahora seguime, sino coordinándolas, empezando a jugar, bailando, disfrutando, bailando un tema, el otro. Entonces todo eso va generando que se empiece a abrir en uno. ¿Sí? Entonces, sí, pero no va a ser todo en un día. Por supuesto. Porque, insisto, si hay 28 años de automático, porque si lo decimos así, desarmar ese automático no va a ser en un día. Que haya gente que lo pueda hacer mucho más rápido que otros, sí. Que si uno también depende de cómo uno tome la responsabilidad. Hay gente que hace procesos, yo insisto, yo hice un proceso de 10 días en Machu Picchu, que a mí me llevó 3 años procesarlo. Hasta que volvió a Machu Picchu, tuve que volver a hacer otra vez y volver a procesar. Y hoy uno lo hace también con otro montón de herramientas. Entonces depende también de qué tiempo hasta le pueda dedicar y necesite dedicar. Tomar acción. Para mí sí o sí es invertir en sí mismo. Para mí esto es una inversión súper valiosa y no la tenemos normalmente. Nosotros queremos que tenemos una idea asociada de que todo lo espiritual es gratuito. Y sí. tenemos mal el concepto de que como uno por un lado y otro por el otro. Y hay cosas que uno necesita realmente hacer una inversión en uno mismo. Invertimos en tantas cosas que no necesitamos. Objetos,
salidas. O sea, hay un montón Cenas que no quieres ir. Por ejemplo, ni que hablar de malgastar, estoy hablando de invertir. Sí. De invertir positivamente, pero pongámosle gastar de vicio ni hablar. Entonces, justamente es cómo empezar a hacer un camino. ¿Y qué pasa? La personalidad tiene 28 años. Y digo 28 años de recorrido y de creer que es de una sola manera. ¿Cómo hago para generar el contrapunto? ¿O tengo que empezar muy constante 28 años? ¿O me tengo que dedicar 2 o 3 años a full para generar un cambio? Pero eso depende de hasta las circunstancias de vida, porque a veces le puedo dedicar, a veces tengo niños, a veces tengo... Depende de todo un conglomerado de cosas. Pero sí o sí, si yo quiero, digamos, no es si quiero, porque la palabra no es quiero, justamente hasta eso, tenemos tan fuerte el quiero, y el quiero, si uno lo dice, ¿de quién es? De un adolescente. Yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Tiene que ver mucho más con un adolescente, con un niño en un aspecto y con un adolescente en otro, ¿no? Pero un adulto es, yo necesito, yo aprendo, yo vivo, yo estoy presente. Entonces, son acciones que necesito empezar. Y para mí otra palabra muy clave en todo esto es asumir la responsabilidad. Sí. Asumir la responsabilidad de mí mismo. ¿Está? Entonces, como insisto, tengo 28 años y para mí hay otras 2 palabritas ahí que ayudan mucho en esta transición que sería a sobrevivir. Esto de la supervivencia. Cuando yo quiero empezar a vivir es como que ando medio, no tengo con qué. Entonces estoy como desnivelado. Porque hasta si uno lo piensa, si tengo un sub y baja, ¿no? En esto que decíamos un movimiento. Si yo estoy así hace 28 años, ¿cómo hago para que este se mueva? ¿Cómo empiezo? Entonces tengo que empezar a hacer, primero moviendo el cuerpo, porque literalmente es corporal. A mí una de las cosas que aprendí con este tipo de movimiento es que realmente, por eso también tanta la importancia del bailar y de todas las músicas de todo el mundo. Porque todas las músicas de todo el mundo lo que nos abrió una posibilidad. Nosotros, al estar tan entrenados y rígidos, a estar sentados, ¿cuánto tiempo estamos sentados o parados? Pero no yendo en pos a hacer algo, no accionando, sino dependiendo de la profesión, lo que uno haga, pero está como estático. Entonces, para salir de eso y para estar disponible, es como si yo ahora acá sentado les digo, corramos una carrera, sacamos ya. ¿Pueden? No, no estás preparado. Claro. Ni siquiera estoy disponible. Voy al paso previo. Tengo que lograr esa disponibilidad. Y esa disponibilidad es una práctica. Hay que hacerlo del caballo. Exactamente, exactamente. Es corporal, entonces cuando hago así también me sacudo ideas. Cuando es así, darme cuenta de esto. Por ahí uno está tenemos tanto del mundo mental y está tan sobrevalorado y hemos entrenado tanto porque imagínense con todo lo que es escuela primaria, secundaria y todo lo que viene después con todo este entrenamiento de a nivel intelectual, que nos sentimos perdidos cuando no nos podemos apoyar ahí. Y justamente el alma no se apoya ahí. Entonces, por eso digo que hay que empezar a ver por dónde. Y nos puede ser más fácil o no, dependiendo de qué es lo que tengamos logrado. Si uno el cuerpo ya lo tiene... Por esto de expresar. Expresar es quién soy en realidad. Yo, aún no te conozco, José, pero yo lo conozco a Ale y yo se lo he dicho. Yo estoy conmovida de ver el cambio que ha hecho Alejandro. Y es él, el Alex. El Sí, Alex, sí. es él. Y siempre fue él, porque hay en un punto que él era muy auténtico. ¿No? Y eso también es otra palabra muy importante, auténtico. Pero era auténtico con uno que tenía que mostrar a la afuera. Y hoy Alex es Alex. Entonces, eso se empieza a notar, pero se nota, se siente. Sí, la autenticidad se ve, sí, sí. Por eso, se nota, sí, sí, correcto. Cuando uno le dice a un niño sí, y el otro dice no. Por eso son las personas que dicen, este no me acaba de gustar, ¿no? Igual es eso lo que les pasa también. Que lo percibes, Que lo desprendes percibes, algo. ¿no? Y yo digo, pues yo no me Sí, entero eso. y también voy a decir que muchas veces nos pasa eso y que tiene que ver por tensiones, no lo hacemos porque queremos.
Cuando uno está tan mecanizado, volvemos al elefante, ¿no? Cuando uno está tan quieto, esto, como estábamos acá, no podemos salir a hacer una carrera. Claro. Parecido nos pasa con otras cosas. Entonces es simplemente hay tanta tensión que hasta cuando queremos no podemos, Ujú. pero no porque no podamos. Por eso digo hay que empezar a mover y mover las ideas, mover las emociones, expresarlas y animarse, sobre todo en esto que uno por ahí tanto escucha de la sombra de uno. A mí me han ido pasando procesos en esto, que es decir, si uno recién, ¿no? Yo te veo a vos y no hay forma que te veas si no tenés sombras. Tu contorno no se define esto si uno ve una clase de pintura, es mucho más claro, ¿no? Cuando uno quiere pintar y cuando uno quiere pintar un rostro, si uno no maneja las sombras y las luces, ni modo. Qué buen ejemplo. Ujú. Pero entonces, y digo, porque hay algo de eso que es un arte. Y nosotros somos arte. Y yo no me voy a conformar con menos que eso. Claro. Y con hasta descubrirme quién soy, ¿no? Porque hasta partes que para uno están vedadas o que eran de una forma y ya no. Pero es esto, es como cuando empiezo a aceptar mis sombras, empiezo a lucir de otra manera. Porque yo no me tengo que esconder de mí. Ujú. Cuando tiras tus máscaras al suelo, ¿verdad? Y sueltas también de lo que eres, de lo... Es como que viene todo más rodado, ¿no? Y uno empieza a estar más liviano. Cuando no tengo que sostener ese que no se equivoca, porque hasta es eso, uno hasta tiene buenas intenciones. Porque uno quiere no equivocarse, pero es imposible. Claro. Somos seres humanos, por ende nos vamos a equivocar, vamos a cometer un montón de errores. Cuando nos empezamos a acertar vimos que no se murió nadie, que Además, no se... Empezamos también a mirar a los efectos del otro o cuando se equivoca que no es tan grave como yo creía. Sí. ¿Y cuáles son los problemas más habituales con los que te encuentras en tus terapias? Y que se llevan después también, ¿no? De las terapias. Ujú. Mucha desconexión con el cuerpo, mucho parloteo mental que no pueden detener. Eh, muy estar acostumbrado, muy a esto de estar como estando. Entonces, sintiendo, porque eso también es otra cosa. El alma no va a dejar de tratar de despertarnos. Mm. Entonces va a haber un momento que eso se va a hacer molesto. Sí. ¿Por las buenas o por las malas? Dios. Ya, sí. Entonces, Sí, sí. entonces a veces es Aunque te apartes. simplemente tiene que ver con una relación con qué son cosas cotidianas. Porque en realidad justamente en la dinámica de lo cotidiano se muestra. Entonces, problemas con mi pareja, problemas con mi mamá, con mi papá, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, eh, conflicto con el vecino, conflicto con el de arriba, con el par, Eso es lo con que mi más, hermano, eso es lo que más te encuentras. trabajo, no estar contento con lo que hago, también, Ujú. también, a nivel laboral. Esto de estar como necesito pero no sé por dónde y no también desde lo laboral, mucho es las relaciones, lo laboral. Y esto de repetitivo, esto de me vuelvo a ver otra Siempre me vez pasa en la esto. misma situación, hasta vuelvo a elegir la misma persona que ya sé que no me va. ¿Sí? Entonces eso también es mucho. O me vuelve a pasar esto con mi mamá. Otra vez me peleé porque otra vez me veo acá, o otra vez, no sé, terminé haciendo lo que yo no quería porque era lo que ella quería. Y después de tus terapias, eso se va solucionando, ¿no? Claro. Más que, Siempre y cuando la insisto, persona coja responsabilidad. ahí va, eso iba. Lo que va Siempre está la haciendo, responsabilidad, ¿eh? y yo creo que una vez que uno empieza el Calma. caminito, una vez que uno empieza el camino con uno mismo, y también es, porque al principio uno cree que no puede hacer nada con eso. Por eso digo, como el elefante. Estamos acostumbrados, entonces creemos que no podemos modificarlo. Hay cosas que dicen, pero yo soy así. Nos rendimos, ¿no? O También. rendí, ahí va, O le echamos la culpa a otro. ahí va. Entonces, lo más interesante, yo digo, en una constelación hay energía concreta que se libera. Porque es esto, que estaba atada para atrás y se desata.
Ahora, tengo que poder dirigirle en algo que yo quiera de hoy, para que eso se empiece a anclar en mi hoy, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a hacer al hábito? Va a ir atrás, porque es lo que tengo conocido. Esto de más vale malo conocido Qué bueno, que bueno por conocer. Salir de eso y decir, no, prefiero malo, inclusive desconocido por conocer, antes que lo mismo de siempre. Es como decir el famoso de Matrix, ¿no? Puerta, le abre la puerta del auto y le dice, ese camino ya lo conoces, ¿por dónde vas? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, ¿no? ¿Por qué yo? Porque siempre me pasa lo mismo, ¿no? Y seguramente es un patrón repetitivo que tú no te das ni cuenta, que está en tu inconsciente Total. y grabado en tu ser, en tu psico, y que no... Y te lo repites. Y tú te lo dices. No, y el universo y te va dando también esas señales de que te va poniendo eso repetitivo para que aprendas de una vez, ¿no? Y hasta Exacto. está corporalmente. Claro, Sí, está sí. somatizado. Porque Incluso no solo eso, dolores. sino que está corporalmente. ¿Sí? Corporalmente, toda la postura nuestra es un cúmulo de tensiones, Ujú. de equilibrio o no. ¿Se entiende? Entonces, en toda nuestra tensión, y si uno dice, básicamente, ¿qué posturas uno encuentra? ¿Qué posturas ¿Qué encuentras? posturas? Cuando uno ve a alguien que dice Eh, superioridad, inferioridad, ujú. y el que sale de ahí, que es más flexible, que tiene como, y depende, en algunas cosas puedo jugar de superioridad, a veces no, a veces, y tengo un poco de todo, ¿sí? Pero si no, cuando uno se va muy a un extremo es el que cree que puede todo o el que no puede nada. Y si uno dice eso es corporal, ¿no? El que no puede nada Sí. El que puede todo. y el que puedo todo, ¿no? Entonces digo, hasta es corporal. Y hay que entender que siempre hay un equilibrio, que no siempre se puede con todo Y por eso y empezar no a siempre no se puede con nada, ¿no? todo, ninguno de los dos en realidad. Que no se puede con nada, no es. Eso es otra cosa muy interesante de las constelaciones. A mí me gustó siempre mucho de Bert Hellinger, que él le decía, por más difícil, y miren que es para pensarlo y no es porque sea light, ¿no? Lo que está diciendo. Por más difícil que sea el destino de una persona, uno tiene todo para vivirlo. El tema es que se dé cuenta que tiene todo. O sea, ¿Sí? que tenemos un Que no destino. es que la vida se le vino encima, lo aplastó y no sabe qué hacer con eso. Justamente es que si a mí me tocó este destino es porque tengo una hermosa posibilidad también. Y ojo con esto porque estoy queriendo decir, no porque no vea cuán grave puede ser, sino que esas personas que tuvieron un destino muy difícil normalmente son las que van a generar un gran cambio en el sistema familiar. Si lo toman Repíteme eso. y lo asumen. ¿Sí? Por ejemplo, todos los consteladores, te lo repito, solamente esa persona tiene un cúmulo de energía extra, porque literalmente está con, si tiene un destino muy difícil, como yo lo que les contaba, ¿no? Esto de corporal, si yo me aguantaba tanto, ¿sí? Entonces, es porque venía a abrir algo y necesitaba que estuviera contenido y a medida que he ido desenvolviendo eso y tomando mi lugar, eso modifica a todos, no solo a mí. Porque cuando una persona que atraviesa un trauma o situaciones difíciles, tiene en sí la respuesta para ayudar a otros. Y es real. ¿Sí? Es real. Y eso se expande. Es como cuando uno puede, y da una impronta única. Por eso digo que a veces el evitar tener destino difícil no va a cambiar el destino, porque no se va a facilitar, pero me lo voy a hacer 3 veces más difícil. En cambio, cuando yo sé que tengo un destino difícil y lo asumo, algo va a suceder. Aceptar. Aceptar Sí. cambia todo. Porque es como decir, yo me puedo pasar toda la vida diciendo, ay, a mí me encantaría medir 2,10 metros. Eso Voy a es. pasar toda la vida buscando algo que no existe. Ahora, si yo digo, tengo unos 68 y con esto qué puedo hacer, es distinto. Bueno, es que la grandeza de las personas no se mide
por la altura, ¿no? Sino por la grandeza interior y al final, pues, Por las cosas no que entendemos muchas veces Bueno, que lo me- importante es la grandeza interior y de ahí empezamos todo. Diríamos que lo más importante sería aceptar, soltar y responsabilidad. responsabilizarse, ¿no? total. Y volver a recuperar, porque cuando me responsabilizo, crezco. Entonces me vuelvo más adulto. Claro, porque lo aceptas, Y tengo más lo coges fuerza. el problema y Y dices, tengo más vamos. fuerza. Porque cada vez voy recuperando eso que estaba como reteniendo en otras cosas y tengo más fuerza para estar presente en mi hoy. Ujú. Me venía un ejemplo cuando dijiste recién eso que es hermoso. La Edith Piaf, ¿la conocen? ¿Saben quién es? Sí, La Edith Piaf es una cantante francesa. ¿la has Peticita, visto en sí. cuadros? Sí, sí. Seguro. Seguro que si yo te la pongo la escuchas. Y decís, ya sé quién es. Pero Peticita, sí. Fiera. Fea, 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 fea. Ella se subía al escenario y transformaba a todos. Ojalá pudiéramos llegar todos a hacer eso, ¿no? Que lo que vinimos a traer se expanda de tal forma que toque y que conmueva a las personas. Ella cantaba, y impresionante, pero no solo eso, sino que los hombres quedaban como si fuera la Marilyn Monroe, que era lo opuesto, porque fue Sí, más o menos la misma época. Y mira el modelo, ¿no? La Marilyn Monroe, que era la rubia, La guapa. y la otra que no, pero con su voz. Ya somos buscaron. todo energías, ¿verdad? Cuando tenemos una buena energía y trabajamos en ella, como que lo desprendemos al resto, ¿no? Cuando Y somos atraemos. auténticos, también en esto que decía. Sí, porque ahí se equilibra algo también, se empieza esto de lo magnético, ¿no? Cuando me animo a ser quien soy, empiezo a ser más magnético también. Mm, Wow. atrae ¿Por qué mejor. hay tanto malestar en la vida cotidiana de las personas? Bueno, supongo que también decimos lo mismo, ¿no? La falta de aceptación. Pero ¿qué dirías? Básicamente por conformarse y El por estar, conformismo, ¿verdad? y por estar muy ocupados en cosas que no... Ocupado. Uno puede estar ocupado, digo, como actividades, ¿no? Pero no se ocupa de sí. Entonces, muy ocupado y muy puesto en el afuera. Tenemos mucho miedo porque nos hemos apoyado tanto en el afuera que hasta cuando empezamos a hacer un camino hacia adentro tenemos temor porque no sabemos si va a haber algo. Ujú. Entonces, qué bueno, ojalá que esto anime a gente que vaya allá, porque es medio como que es como que uno tiene que cambiar de lenguaje. ¿Vieron cuando uno va a un lugar que no sabe el idioma Ujú. y uno se siente perdido? Algo de eso es lo que hay que hacer. Para uno poder empezar a ver es como, no es el mismo lenguaje, no es la misma forma, no es... Entonces uno se tiene que animar para hacer ese cambio. Claro, si Para siempre hacer todo un sigues. trabajo personal, como estamos hablando más profundo, pero de todos modos, las constelaciones sirven para resolver situaciones cotidianas, para resolver situaciones reiterativas, para resolver, o sea, por ahí hay gente que viene nada más que a resolver esto que le sucede y no quiere hacer un camino interior. Entonces también está muy bien y para eso también sirve. Entonces por eso digo también en esto de escuchar de qué es lo que viene, para qué viene la persona, no qué es lo que yo quiero de esa persona, ¿no? Esto también tiene que ver con ser terapeuta, es para qué viene esa persona, qué es lo que necesita resolver. Resuelve eso, después vendrá o después abrirá otra cosa. Ujú. O sea, que diríamos lo importante que es, ¿no? Para todos los seres humanos probar hacer una constelación. Sí, y yo diría, sobre todo para cualquier situación cotidiana que a uno lo tenga cansado, que ya diga basta, de la que sea. De que otra vez me encuentro aquí, de que otra vez me repite esto, de que otra vez otro conflicto acá, que Porque pienso así siempre, si sé que no me va bien este pensamiento, todo esto, o por ¿verdad? qué si quiero cambiar de trabajo no puedo, o por qué no me abro otra posibilidad o no voy generando otra cosa, o por lo que sea en mi cotidiano que hoy eh, sienta que está frenado o que me está impidiendo, que está bloqueado, que sobre todo en la acción. Ay. Igualmente también hay mucha gente que cree en el destino Ujú, o que está destinado, que su alma lo va a llevar a tal lugar o X cosa, pero está esperando en el sofá de casa. ujú. Claro. Y no hace nada. No se De mueve. ahí importante es, pues claro, sí, tú puedes tener un destino, pero no va a llegar a ti, sino, o sea, tú puedes manifestar, puedes tener el poder de la palabra, alinearte, ¿no? Sentimiento, Ujú. voz, pensamiento, ¿no? Pensamiento, voz, sentimiento, pero si no actúas, Sin dirección, claro. Bien. ¿Dónde está Sí, el sí. centro para actuar? Qué buena pregunta. ¿Dónde está el centro para actuar?
Porque yo les conté un truco. Yo les dije que la gente camina ¿con qué? Con la cabeza, Con la la mayoría. cabeza. La mayoría va con la cabeza así para adelante, ¿no? ¿Dónde estaría el centro del movimiento? El centro del movimiento es lo que le llaman, digamos, el jara, lo que sea, 2 dedos por debajo del ombligo y un poquito hacia la izquierda. Ese es el centro del movimiento. Esa es la marcha y la cadera es la que avanza o retrocede. Por eso es que hay que bailar, porque hay que soltar la cadera, porque si no, por más que yo quiera, mi cuerpo no responde. Por eso yo les hice la pregunta, sentado, ¿podemos salir a una carrera ya? No, no estoy ni disponible. Ustedes no están disponibles, porque yo, como verán, ya estoy. Más disponible. Pues Alex baila súper bien. Pero digo esto, ¿no? De Bueno. soltar la cadera, y tiene que ver con la cadera, es mucho, por muchas cuestiones, por sociales, porque también hay mucho, todas las angustias y todo lo demás también se frenan en la cadera. ¿Sí? Entonces, por eso también que es tan importante bailar la cadera y también moverla hasta que me pueda responder, hasta que esté disponible. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno tiene que bailar también y soltar. Ya sabéis, bailar. Bailar, De lo que soltar, quieran, ¿eh? responsabilizarse, tomar acción. Justamente, acción. Pues, ¿cuál sería tu mensaje, Evangelina, a la gente? Si tuvieras que dar un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje a todas esas personas que están sufriendo y que a lo mejor no quieren dar el paso por miedo? Que se animen porque vale mucho la pena. Ya la estamos pasando muy bien. Y realmente al principio cuesta. Al principio es como un esfuerzo, porque es real, ¿no? No es que el primer día me sale, es un esfuerzo. Tengo que vencerme a mí mismo. Tengo como que ese pensamiento es como cambiar un hábito, ¿no? Vieron que a uno le cuesta cambiar un hábito porque tiene fuerza el hábito. Entonces, lleva tiempo, pero una vez en algún momento que hace crack y ahí empieza a hacer realmente la diferencia. Y uno empieza a descubrir otra forma de vivir y de vivirse. Cuando hace pop ya no hay stop, ¿no? Me encantó. Como en las Pringles, ¿no? Encantó. Sería Me así un encantó. poquito, ¿verdad, Tal Evangelina? cual, me encantó. A ver si nos pagan ahora, ¿no? Me encantó. Bueno, yo me Pues- iría ahora a hacerme ya la constelación, ¿eh? ¿No? Sí, yo también. Yo también. Bueno, ya he hablado con ella y... Total, Sí, total. yo Sí, muy sí. pronto. Vamos a Sí, hacer. sí. Y Total. podíamos ir juntos si quieres Venga, también. sí, sí. Total. Me encantaría. Total, claro que sí. Pues habrá que volver a traerla también para hablar. Hoy ha sido un poquito más por el tema de las constelaciones, pero también el movimiento consciente. Y el 20 de julio voy a estar bailando en La Serena ya, así que los espero el 20 de julio a las 11 de la mañana, es domingo. ¿En Perfecto. dónde, perdón? Domingo en La Serenaya, en La Mazana. En el Serenaya Eso es. Marketplace vamos a hacer danza viva. ¿Sí? Sí. Vamos, 20 de... 20 de julio a las 11 de la mañana. Venga, En el Domingo. Marketplace, La Serenaya en La Mazana. pues aquí, sí, sí. Perfecto. Muy Pues bien. muchísimas Un gracias, placer. Evangelina. Ha sido un Gracias, placer Un enorme. disfrute total. Sí, yo tengo los Gracias, pelos gracias. aún. Yo también. Se me ha pasado volando. Volando. A mí No sé también. ni cuánto tiempo llevaremos, No pero tengo ni No sé. 5 horas o 6. No sé, pero es verdad que hemos estado muy a gustito y que bueno, que es un mundo súper interesante de las constelaciones, que es de las Pero poquitas bueno. cosas que, bueno, me faltan muchas cosas por avanzar, por aprender, por crecer, pero bueno, que ya estoy en el no parón, tomando Total. acción, no me sale la palabra, dándome de Responsabilizándome. todo y lo voy a hacer Y porque en esto que decías, está bueno esto de, porque responsabilizarse no es culpabilizarse. ya, Y es más, un detalle, la culpa lo que hace, cuando uno siente mucha culpa es porque uno se está evitando una responsabilidad. Truco. Cada vez que me siento culpable de algo, me puedo empezar a preguntar, ¿de qué no me estoy responsabilizando? sí, porque es como que lo dejas ahí, ¿no? Ujú. Me siento muy culpable, por el otro lado me siento muy culpable, pero no hago nada. O te pido perdón, pero tampoco hago nada para cambiarlo. Ujú. Wow. Bueno, Wow. para terminar. Pues Bueno, nada, ¿nos despedimos? sí. Sí, Un gusto. igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, familia, muchas gracias. Nos vemos muy pronto, que Alex va a traer a gente muy interesante. Él tiene todos los contactos. Y nada, gracias por llegar hasta ahí. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias. Un abrazo. No, para mí es abrazo. Para mí es abrazo con el corazón. Corazón al corazón. Al otro día.
es al revés, con el lado izquierdo. Tenemos a hacer el otro. ¿Sí? Corazón. Tendemos todos por defensa. Corazón.